¿Qué tal? Espero que tengas un excelente inicio de semana, un excelente lunes y gracias por seguir compartiendo conmigo estas reflexiones de los caminos de la vida. Hoy vamos a hablar de este tema que a veces nos causa temor y en este tiempo en el que estamos viviendo un aislamiento también nos causa temor. Mientras tenemos miedo, estamos aislados. Y miedo es una palabra que solemos tener encapsulada. Para liberarla podemos sustituirla por temor, por ansiedad, por turbación interna, por coraje. Conviene que hagamos una síntesis y justifiquemos el contenido. Yo les sugiero que hagamos una convivencia cercana con nuestros miedos pasados y actuales, para escuchar y aceptar lo que ellos tienen que decirnos, hasta que captemos su naturaleza esencial. Lo que origina el miedo permanente al que vamos a referirnos en casi todo este podcast es uno de los mayores problemas en el mundo. El miedo, en su esencia, es a no ser. Esa amenaza nos aísla y vuelve agresivos. Es indispensable comprenderlo en su esencia y liberarnos de él. Hay dos modalidades de miedo. Una es como evento aislado y el otro es como presencia permanente. El miedo como evento aislado, necesario, protector, es donde hay un peligro, ¿ya? Y mientras dura la reacción instintiva y permanente de los reflejos, nuestra mente se concentra en la reacción de manera que durante ese tiempo ponemos atención casi exclusivamente en lo que nos sucede. De esa manera llamamos miedo al estado en que se encuentra una persona que se siente amenazada. El miedo es el instinto de conservación actuando en acción emergente. No hay nada sensato que podamos hacer para combatir el miedo. Lo único sensato es hacer lo que nos ayude a que aquello que antes nos amenazaba ya no lo haga. La otra parte es el miedo como presencia permanente. Esta expresión queremos describirla como la turbación, ese desasosiego, la ansiedad, tal vez la angustia con la que nos acostamos o despertamos o vivimos ese miedo. Se atenúa mientras trabajamos o nos divertimos en algo que capta nuestra atención y después regresa llamando por un evento insignificante o sin motivo permanente. Queremos describir también la reacción de huida o de ataque que nos causa la presencia de alguien o de algo. La reacción de huida suele conocerse también como indiferencia o como desprecio. Podemos afirmar que vivimos en una sociedad enferma de amenazas, es decir, de miedo. Miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al mañana, a la desaprobación social, al perder lo que tenemos, a la vejez, al tedio de vivir, a los desaciertos propios de quienes dependen de nosotros o a los desaciertos que a veces tenemos en nuestra vida. ¿A qué no le tenemos miedo? Esa es la pregunta que ahorita debemos de hacernos. Todo requerimiento no satisfecho, real o ficticio, se convierte en amenaza. Por lo tanto, origina temor. Hemos convertido en requerimientos esenciales docenas de realidades que no son esenciales. La amenaza de dejar de ser como hemos sido hasta ahora puede representar una barrera casi infranqueable para la asimilación. La amplitud y complejidad del fenómeno son las características que nos llevan a la racionalizarlo y concluir que la vida es así, que yo soy así y que nada que hay que hacer y que nadie me va a cambiar.
hace que uno se vuelva agresivo. Ese es el efecto del miedo como presencia permanente. Que se vuelva uno violento, que se defienda aún de quienes no le atacan. Aumenta el grado de neurosis, amarga la propia vida y en cuanto depende de uno, la vida de los demás, origina enfermedades psiquiátricas, impide la percepción de uno mismo y de los demás y sobre todo la comprensión, nulifica la capacidad de contemplación, de integración. Por eso en el miedo como presencia permanente, como amenazas idénticas se pueden repetir muchas veces dentro de un mismo día. El esquema de la amenaza y de la respuesta se vuelve casi rígido. Esta mañana vamos a poner un ejemplo. Esta mañana no llegó mi empleado a la hora fija y el jefe siente rabia. Más tarde no llegará a tiempo a una persona que yo cité y eso me llenará más de rabia. Por la noche sucederá lo mismo con una persona que me quedé de ver y otra vez me lleno de rabia. Fíjense cómo uno va acumulando uno mismo. El miedo como presencia permanente se suspende si ve un espectáculo interesante. Hace un paréntesis si viene una persona que me alaba. Se incrementa si viene una persona que me hace sentir que no valgo. Se incrementa mucho más si alguien no me toma en cuenta. Nuestras amenazas tienen importantes incidencias en la convivencia casera y en la convivencia social y en lo laboral también. En esos casos también existen reacciones de esquivar y tratar de huir. En definitiva, hay un solo miedo, el no ser. Si yo aún no distingo entre lo que soy y lo que tengo, todo lo que amenaza a lo que tengo lo voy a sentir como amenaza a lo que soy. Si ya experimenté que mi ser esencial es invulnerable, quedarán muy pocas realidades que de verdad me amenazan. Esta es la maravilla de la libertad interior. En el caso del miedo como presencia constante, la amenaza radica en nuestra mente, como potencializador de cualquier estímulo externo, relativamente insignificante. A veces radica en nuestra mente de tal manera que viva y de tal manera que actúe, que no necesita estímulo externo. Por eso, el miedo o lo que nos lleva a los miedos permanentes proviene de lo que ocupa lugar en nuestra mente, de nuestros apegos, de nuestras codicias. Para liberarnos de las amenazas y de los miedos permanentes, requerimos una toma de conciencia tal que rebase la elección. Aprender a operar con nuestra mente desocupada, libre, ir descubriendo nuestra interioridad, dejar de luchar contra los miedos. ¿Qué hago con mi ser miedoso? Aceptémonos que las amenazas internas que llevan al miedo permanente están ahí. Reconócelas. Reconócete a ti mismo, a ti misma. Querámoslo o no, son como un aguijón que nos tortura. La toma de conciencia que rebase la elección se da en nosotros cuando vemos y sentimos algo de tal manera nítido que cae por su propio peso. Se nos impone suavemente. Sentimos que nos podríamos proceder de otra manera. Así como en otro lugar insistimos en la necesidad de convivir con nuestros sentimientos, ahora insistimos en la necesidad de convivir con nuestros miedos. Ir descubriendo nuestra interioridad. Esa es una necesidad de conocernos internamente. Es algo en lo que nos importa mucho poner mucha especial atención. Yo te voy a pedir que dejes de luchar contra tus miedos. Reprimir el miedo es como podar la piedra.
Nunca lo vas a lograr. Cuando se poda, adquiere mucha más fuerza, se extiende más. Cuando se poda un árbol es para crecer. El problema del miedo permanente no está en el miedo, por eso te digo, reprimir el miedo es como podar una piedra. Deja que esté el miedo. Como el problema del dolor no está en el dolor, sino en la parte del organismo que está enferma. El problema del miedo está en los condicionamientos, en los apegos. En la primera carta de San Juan hay uno de los textos más recios y claros que podemos encontrar en relación a los miedos. Dice la primera carta de San Juan: donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo lleva castigo en sí mismo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Por eso la pregunta: ¿qué te causa miedo? ¿De qué miedo se trata? De cualquier miedo, porque el miedo siempre viene de una reacción de huida o de defensa. De que alguien me dejó, de que alguien se fue, de que ya no tengo tal cosa. El miedo son los apegos. En el miedo siempre hay un deseo de apartarnos de quienes nos amenazan, de lo que nos amenaza. Para apartarnos podemos esquivar, huir o tratar de destruir a quien nos amenaza o lo que nos amenaza. El miedo es la antítesis de la unión. Obviamente, un sentimiento de miedo se da como evento aislado, no es para ser tomado en cuenta en una afirmación tan general como la que hace San Juan. Ese miedo, que es evento aislado, no lleva castigo en sí mismo, no es aguijón. Creemos que sin violentar el texto podemos decir que San Juan se refería al miedo que hemos llamado presencia permanente, al que está ahí como aguijón, que nomás está metiendo dolor. Lo que se bloquea con el miedo es nuestra capacidad de paz, de alegría de vivir, nuestra capacidad de optimismo, nuestra capacidad de unión, nuestra capacidad de contemplación. El miedo es la antítesis de la unidad. Por eso el miedo lleva castigo en sí mismo. Cuando algo nos resulta molesto decimos, ya pasará. Mientras vivamos sintiéndonos amenazados, el aguijón del miedo no pasará hasta que descubramos nuestro ser interno y prescindamos de los condicionamientos y de los apegos. Vivimos una sola vez. El amor a la vida requiere la austeridad que sea necesaria para vivir sin miedos. Hay que aprender a vivir. Si tienes miedo, hay que aprender a vivir con el miedo. ¿Qué hago con mis miedos? Esa es la pregunta que yo quiero que tú desmenuces, que escudriñes durante esta semana. ¿Qué hacer con tus miedos? Te agradezco que me sigas escuchando en estas reflexiones de los caminos de la vida. Que tengas una excelente semana y que aprendas a vivir con tus miedos.